con las clases de régimen transitorio en los circuitos. Vamos a desarrollar la clase número 4 de este método, que es el método clásico, para desarrollar ahora los circuitos de primer orden óhmico-inductivos y finalmente un resumen de todos los circuitos de primer orden. Entonces vamos a afrontar los circuitos de primer orden óhmico-inductivo. El primer circuito que vamos a ver es el circuito RL sin fuente, es decir, que va a tener solo la respuesta transitoria. Es un circuito de este tipo, donde vamos a suponer que la bobina está atravesada por una corriente inicial, es decir, que tiene una cierta energía y que se va a descargar a través de la resistencia. Entonces, vamos a considerar que tiene una corriente en cero igual a I sub 0. Entonces, si planteamos las ecuaciones de Kirchhoff de este circuito, veremos que es la suma de la caída en la resistencia más la tensión de la fuente, de la bobina. Entonces, si reemplazamos la tensión de la bobina por la ecuación correspondiente, nos da esta ecuación, que es una ecuación diferencial de primer orden, igualada a cero, es decir, homogénea. Si acomodamos esta ecuación, puede quedar de esta manera, y resolviéndola muy sencillamente, integrando en ambos miembros, nos da esta respuesta, que es que la corriente I de T que circula en este circuito va a ser igual a la corriente I sub 0, que era la corriente que tenía inicialmente la bobina, por una exponencial elevado a menos R sobre L por T, es decir, en realidad es menos T sobre tau, donde tau es L sobre R. Vemos que la respuesta es una respuesta exponencial decreciente. La corriente que tenía antes de 0 era una corriente inicial I sub 0, que venía así, y entonces en 0 no puede haber un cambio brusco de corriente, entonces comienza a decrecer porque se agota la energía de la bobina y el decrecimiento es exponencial decreciente. La constante de tiempo de este circuito es L sobre R, es decir que la ecuación se puede colocar de esta manera, como I sub 0 por E a la menos T sobre tau. La constante de tiempo, recuerden, tiene el mismo concepto que lo que vimos en el circuito de primer orden RC, es decir, es el tiempo para el cual la respuesta ha disminuido un 37% de la respuesta inicial. ¿Qué pasa si al circuito óhmico inductivo le aplicamos un escalón de tensión? Es decir, le aplicamos una fuente de tensión a través de un interruptor que estaba abierto antes de 0 y luego en t igual a 0 se cierra. ¿Qué corriente circula? Bueno, si aplicamos lo mismo que recién, veremos que aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones, tenemos la caída en la bobina más la caída en la resistencia más la tensión de la bobina igual a la tensión de la fuente. Nos queda una ecuación también diferencial de primer orden, de primer grado, que podemos acomodarla y trabajar con los métodos tradicionales para resolver estas ecuaciones, y nos da esta expresión de corriente para un circuito óhmico inductivo de primer orden. Fíjense que acá tenemos dos sumandos. Un sumando que es este, que es la respuesta transitorio natural, que es una respuesta exponencial, y este otro sumando que sería la respuesta en régimen permanente. Fíjense que la respuesta en régimen permanente es el cociente de la tensión de la fuente dividida en la resistencia, porque en régimen permanente esta bobina ya se ha cortocircuitado, entonces queda Bs sobre R como régimen permanente. Y el régimen transitorio va a tener una constante por una exponencial tal como vimos recién. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto vale esta constante? Entonces, para descubrir esa constante, lo que tenemos que hacer es recurrir a las condiciones iniciales. Sabíamos que teníamos una corriente inicial igual a 0, y entonces para t igual a 0, nos queda A más Bs sobre R, donde A es igual a menos Bs sobre R, y conseguimos la corriente total. De manera tal
que si hay fuentes en el circuito, la corriente va a evolucionar desde un valor inicial, en I0 más, hasta uno final en infinito. Entonces la respuesta completa va a ser la suma de la respuesta natural más la forzada, y entonces la corriente puede tener esta forma. La corriente total va a ser la corriente que tiene en régimen permanente más la corriente en régimen transitorio, y a su vez la corriente del régimen transitorio se forma con la diferencia entre la corriente en 0 más menos la corriente en régimen transitorio por E a la menos T sobre tau. Esta es una de las gráficas que puede darse. La corriente tenía un valor y crece hasta un valor determinado. Naturalmente, en el caso nuestro, la corriente inicial esta era 0, es decir, que la gráfica va a pasar desde 0 y va a crecer exponencialmente. Este es el caso general donde yo tengo una corriente inicial en el circuito. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Supongan ustedes que tienen que calcular la respuesta completa de este circuito. Observando el circuito vemos que la corriente que me piden es la corriente por la bobina, pero acá no veo ningún interruptor. Resulta que yo tengo una fuente de 50 voltios que está en serie con otra fuente que es 50 UDT voltios. Recuerden, UDT era la función escalón, que era 0 para t menor que 0 y 1 para t mayores que 0. Es decir, que esta función escalón es la que está haciendo de interruptor. De manera tal que para t igual a 0 menos, para t igual a 0 menos, esta fuente 50 por UDT es igual a 0. Es decir, no existe esta fuente para t 0 menos. Entonces, y para t 0 más, perdón, para t 0 más, esa fuente vale 50 voltios. Entonces, bajo estos preceptos, vemos que la solución propuesta en la placa anterior decía que la corriente por la bobina tenía que ser igual a la corriente en régimen permanente, que era esta, más la respuesta transitoria, donde aquí estaba el tau, que tenemos que calcularlo, y la constante es la diferencia entre la corriente I0 más menos infinito, que es la corriente del régimen permanente. Entonces veamos cómo funciona esta historia. Vamos a calcular I0 más e infinito, que son las corrientes de inicial y final. Para calcular la constante de tiempo vamos a encontrar la resistencia equivalente del circuito pasivo, es decir, con las fuentes anuladas. Vamos a calcular la corriente que tiene la bobina en 0 más. Vemos claramente que la bobina, antes de cerrar la llave, tenía una corriente equivalente a 50 voltios sobre 2 ohm, porque estaba cortocircuitada esta y esta también. Al estar cortocircuitada esta se anula a 6 ohm, entonces esta no está actuando. 50 sobre 2, 25 amperes. Y la corriente en régimen permanente ya es cuando este está actuando, son 50 más 50, 100 voltios, dividido en 2 ohmios, da 50 amperes. Y la constante de tiempo es L sobre R igual a 2 segundos. Así, con estos elementos podemos formar la respuesta I de t, que va a ser 50 más 25 menos 50 por E a la menos t sobre 2. La gráfica es la siguiente. Vemos claramente que tenemos para t menores que 0, 25 amperes. Aquí no puede haber un cambio brusco de corriente, entonces tiene que haber una continuidad. Para t0 más tiene que estar el mismo valor, 25 amperes, y va a buscar el valor final, que son los 50 amperes. Esa sería la respuesta de ese circuito a la excitación. En general, no para el circuito anterior, si nosotros tenemos un proceso de carga y descarga de la bobina, vemos claramente que ambos procesos son exponenciales. En el caso de la carga es una exponencial creciente, en el caso de la descarga una exponencial decreciente, ambos con un tau determinado que es L sobre R.
¿Qué pasa con la tensión durante la carga y la descarga? Si calculamos la tensión durante la carga y la descarga, la tensión tiene un escalón hasta sub L y luego decrece exponencialmente, y luego cuando se produce el proceso inverso, se va a producir una tensión de pico negativa para poder conservar la corriente, que es la que no puede cambiar, y luego decrece también hacia cero exponencialmente. Veamos ahora la respuesta general de los circuitos RL y RC. Ya vimos entonces en la clase anterior, en esta, la respuesta de los circuitos de primer orden RL y RC. Ahora lo vamos a tomar en paralelo a los dos para ver las características comunes que tienen, que ya la hemos visto, pero la vamos a precisar ahora mejor. Supongamos que tenemos un circuito RL con un interruptor que va a aplicar una tensión y va a circular una corriente, y en el circuito RC exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer un paralelismo entre el RL y el RC. Si aplicamos las leyes de Kirchhoff de tensiones a ambos circuitos, nos dan esas ecuaciones. Si acomodamos esas ecuaciones, vamos a obtener estos valores, y de ahí podemos derivar, ordenar la ecuación. ¿Por qué hacemos esto? Para hacer una cosa que tienen en común. Si nosotros, fíjense, tomamos la tensión de la bobina o la tensión del capacitor o la corriente, la tomamos como una variable genérica X, vemos que la forma que va a tener la ecuación va a ser siempre la misma. Es decir, lo que van a cambiar son solamente las variables. Es decir, podemos definir una función que depende de la tensión de la fuente, que sería esta, igual a la derivada de la variable genérica, que puede ser la corriente o la tensión, más R sobre L por la variable genérica, que puede ser una corriente o una tensión. En el caso del condensador pasa lo mismo. Tenemos la misma forma, es decir, acá tenemos una función que es función de la tensión de fuente, más la derivada de la variable genérica X, que puede ser corriente o tensión, más 1 sobre RC por la variable genérica, que puede ser corriente o tensión. Entonces, si generalizamos esa en una sola ecuación genérica, vemos que podemos decir que en general la ecuación genérica de un circuito de primer orden va a ser una función de la fuente igual a la derivada de la variable genérica respecto a t más 1 sobre tau por la variable genérica, que en el caso de RL, tau va a ser L sobre R, y X puede ser I o la tensión en la bobina, y si fuese un circuito RC, el tau va a ser RC, y la variable genérica va a ser corriente o tensión capacitiva. Entonces sabemos que esta ecuación diferencial va a tener una respuesta total que va a ser la suma de la respuesta homogénea más la respuesta permanente. ¿Cómo calculamos la homogénea? Bueno, la solución de la ecuación homogénea es igualar la ecuación diferencial a cero. Por lo tanto, si resolvemos, conseguimos este valor para la respuesta homogénea, que es la constante por la exponencial que ya vimos. De forma tal que la solución general va a ser la solución particular o la del régimen permanente más la solución del régimen transitorio. Ahora, ¿cómo calculamos la constante A que nos queda acá? Eso lo hacemos con las condiciones iniciales. Entonces, y tomamos la variable genérica para 0, el valor que tenga, va a ser igual a la respuesta permanente más A, porque si estamos trabajando en t igual a 0, la exponencial se ha hecho 1, de ahí despejamos A, que es esto, y finalmente conseguimos lo que ya habíamos visto, que era la ecuación general para la solución de cualquier circuito de primer orden, el régimen transitorio y el régimen permanente. Donde, repito, X es la variable genérica que vimos en la placa anterior, que para el circuito RL es corriente o tensión en la bobina, y para el circuito RC es corriente o tensión capacitiva. Entonces, ¿cómo es la respuesta de un circuito RL con excitación continua? Lo que acabamos de ver es la corriente tiene que ser continua, como ven ahí, es continua, para t igual a 0 menos y más, y es una exponencial creciente, mientras que la tensión tiene un escalón, era 0 y tiene un escalón hasta el valor b menos i0ed, y luego es una exponencial decreciente. En ambos casos
tenemos la constante de tiempo que es L sobre R. Y el circuito RC con excitación continua tiene lo opuesto, es decir, acá la tensión es la que debe ser continua en el momento de la conmutación y venía con un valor y luego crece exponencialmente hasta la tensión de fuente, y la corriente es la que tiene el escalón en T igual a 0 y luego decrece exponencialmente. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo donde tenemos que calcular la corriente I de T y la tensión BC de T, donde tengo un interruptor que estaba en la posición A primero y luego se pone en la posición B en T igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el interruptor estaba en la posición A, y hace mucho que estaba en la posición A, tengo este circuito. Bueno, entonces con este circuito vamos a calcular la I0 más y la I0 menos y la tensión B0 más y B0 menos para el circuito en particular. Y para el TC, cuando el interruptor pasa a la posición B, bueno, abandonamos la fuente de 120 voltios, nos queda este circuito donde calculamos las corrientes y la tensión en el régimen permanente. Entonces, la respuesta total va a ser la suma de las dos, claramente. Veamos acá una respuesta transitoria con una conmutación en secuencia, es decir, en T igual a 0 se baja este interruptor y después de pasado un segundo se baja este segundo interruptor. Entonces, el circuito entre 0 y 1 segundo es el siguiente. Vemos claramente que está aplicada solo la fuente de 16 voltios y la fuente de 60 voltios todavía no está aplicada, entonces perfectamente podemos sacar la tensión. Luego, para T mayores que 1 segundo, queda este otro circuito donde ya se aplica la segunda fuente y tenemos esta ecuación de resolución con los elementos que acabamos de ver de resolución de circuito de primer orden. Y aquí están las formas de onda de la tensión y de la corriente, que era lo que nos pedían. La ecuación de la tensión, esta responde a esta ecuación claramente. La solución sistemática entonces de las redes de primer orden, tanto óhmicas inductivas como óhmicas capacitivas, siempre para conseguir el tau, si tenemos un solo condensador con muchas resistencias, entonces hacemos como una especie de Thevenin en los terminales del capacitor y ahí podemos calcular lo que está sucediendo en el capacitor. Ese sería un recurso muy usado tanto en RL como en RC para conseguir la respuesta de primer orden. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la clase siguiente con los circuitos de segundo orden.